Se ha dado el caso de muchos pastores protestantes que se han hecho católicos. Y en esto vemos nosotros una característica muy especial. Son personas de altura, conocen la teología, tienen títulos universitarios, entonces no son personas sencillas que no conocen su religión y van a otra sin saber a dónde van. Entonces, el caso de estas personas muy importantes nos hace reflexionar a nosotros para ver cuáles son las doctrinas importantes de la Iglesia que debemos nosotros conocer y aceptar. Quisiera recordar en primer lugar al pastor protestante Henry Newman de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Un hombre maravilloso, gran escritor, mucha fama, y de pronto él comienza a sentir la necesidad de la Eucaristía como la de la Iglesia Católica y de la Virgen María. ¿Y qué fue lo que le ayudó a él? Le ayudó el que estudió la historia de la Iglesia, cómo era la Iglesia primitiva. Era una iglesia única, con una jerarquía y una vivencia de la Eucaristía. Todos los días se reunían en las casas particulares para partir el pan. ¿Y cómo era la Eucaristía? Todo eso a él lo intrigó. Y hubo un momento en que dijo: yo no puedo vivir sin la Eucaristía, con la presencia real y con la Virgen María. Esto le trajo muchos problemas a él. Perdió todos sus privilegios de profesor en la Universidad de Oxford. Se quedaba, por así decirlo, en el aire. Pero él dio ese paso, se atrevió. Además, comenzaron a combatirlo a él duramente. Al fin él pasó a la Iglesia Católica. Llegó a ser sacerdote católico, después cardenal católico, y en la actualidad la Iglesia lo ha beatificado. Llevó una vida muy santa. Él tiene algo que nos puede hacer reflexionar. En primer lugar, dijo que profundizar en la historia era dejar de ser protestante. O sea, cuando él estudia la historia de la Iglesia y va viendo lo que dicen los padres apostólicos, los que fueron discípulos de los apóstoles, los santos padres que vinieron después, todo eso, a él lo cuestionó seriamente con respecto a la Eucaristía, a la presencia real de Jesús, a la Virgen María, hasta que dio el paso. Y llegó a ser un gran teólogo católico también. Lo que él había combatido antes, ahora lo defendía. Y eso es muy importante. Y yo acentúo esto. Él dice: los protestantes creen que los católicos creen lo que ellos piensan o les enseñaron, y no es así. Cuando él conoce la teología católica, ya no es así. Por eso es muy importante esa frase que escribió: profundizar en la historia es dejar el protestantismo. Ese fue el paso que él hizo. Y es lo que a nosotros nos indica nuestra Iglesia: Biblia y tradición, las dos cosas que nos ayudan a interpretar la Biblia, muy importante para nosotros. Lutero decía solo la Biblia. Lutero le tenía miedo a la tradición, porque iba contra muchas cosas que él estaba enseñando. Entonces me quedo solo con la Biblia. Parece bonito, pero resulta que se está privando de toda la tradición de la Iglesia, como a través de 1500 años la Iglesia había interpretado la Biblia. Eso es muy importante. También importante, un convertido muy reciente, Scott Hahn. Él era un profesor universitario, doctorado en teología, su esposa también. Y un día va pasando por una librería, le gustaba visitar librerías, y vio que estaban vendiendo unos libros muy nuevos de teología, en buen estado y baratos. Los compró y se los llevó. Se los lleva y eran los libros de un sacerdote que acababa de morir, que estaba muy al día en la teología de su tiempo. Y comienza a leer y se entusiasma y pasa hasta altas horas de la noche
Y aquel hombre se pregunta varias veces, ¿y por qué en mi seminario nunca me enseñaron estas cosas? Y un día, al fin dice, quiero ver cómo es la misa de los católicos, por curiosidad a ver cómo es eso. Y él indica muy bien en su libro que se titula De regreso a casa, de regreso a Roma. Él habla cómo antes de entrar a la iglesia se encomendó a Dios para no contaminarse con todo lo que iba a encontrar ahí, y de incógnito se metió en un rincón para ver cómo era en la misa. Y desde el primer día dice que quedó fascinado. Le daban ganas de decir, pero católicos, dense cuenta que esto es eminentemente bíblico. Y cada día, con el pretexto de la curiosidad, se fue quedando con la misa. Desde ese día ya no pudo dejar la misa. Cada día le entendía mejor. Más tarde va a escribir un libro titulado Las bodas del Cordero, en que presenta el Apocalipsis como la misa que se celebra en el cielo y la otra misa, la que celebramos nosotros aquí en la tierra. También él cuenta su experiencia con respecto a la Virgen María. Él era un rabioso anticatólico, así como su esposa. Cuando estaba muriendo su abuelita le regaló su rosario. Y él con educación lo recibió, pero apenas murió la viejita lo hizo pedazos. ¿Cómo iba a tener él un rosario? Pero después resulta que va descubriendo en qué consiste la devoción a la Virgen María en la Iglesia Católica, comienza a tener simpatía por el rosario y va cambiando él. Lo que decía Henry Newman, los protestantes creen que los católicos creen lo que a ellos les enseñaron, y no es así. Y entonces muchas veces nos juzgan desde una teología que no es la de nosotros, una teología malentendida. Y este libro es muy bello. Más tarde él escribió un libro precioso sobre la Virgen María, titulado Reina y Madre. Y él recuerda lo que le pasó cuando era niño. Lo llevaron a la enfermería del colegio porque le había pasado algo y entonces mandaron a llamar a su mamá, y él como adolescente pues se avergonzó delante de sus compañeros y le empujó a la mamá para que fuera adelante, no lo vieran con la mamá. El papá le llamó la atención y él, recordando eso, decía que eso era lo que él había hecho con la Virgen María. Se había avergonzado de su madre, pero ahora recapacitaba y es gran devoto de la Virgen María y ha difundido en muchos lugares el rezo del Santo Rosario. A él también le ayudó eso, ver la jerarquía de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia que manda, que impide la división, que da seguridad. Y este libro es muy interesante. Yo se lo he prestado a algún pastor protestante y me han dicho, miren, esa es mi historia. Ahora mi problema es mi trabajo. Algunos me han dicho, mire, yo daría el paso ya, pero mi trabajo, porque su trabajo es ser pastor. Pero los ha dejado muy cuestionados. Y como les decía, este era rabioso anticatólico. Todo lo que él combatió, ahora resulta que lo defiende, ha escrito libros sobre los sacramentos, lo que los hermanos protestantes no aceptan, porque los hermanos protestantes se quedaron solo con lo que llaman la Santa Cena y el bautismo nada más, pero él ha descubierto todo lo demás. Otro famoso escritor, Max Turian, protestante también, comienza a profundizar en la iglesia primitiva, libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ven esta iglesia única, la jerarquía, una de las características, la fracción del pan, y se informa qué es la fracción del pan y cómo es la fracción del pan, y la teología católica acerca de la Eucaristía. Aquel hombre, hay un momento que dice, no puedo vivir sin esa Eucaristía de la Iglesia Católica y sin la Virgen María. Y más tarde él da el paso, le cuesta mucho y es perseguido, pero él da el paso.
Y al mismo tiempo, más tarde va a escribir un libro muy bonito sobre la Virgen María. Lo que él había combatido, ahora lo expone en otra forma. Llegó a ser sacerdote también él, Max Turien, y siguió siendo un teólogo famoso a nivel internacional. Más recientemente se dio el caso de Fernando Casanova. También él era profesor universitario, título de doctor en teología. Todo esto es importante porque no son personas ignorantes, como a veces pasa a algunos que saben unos versículos de la Biblia y los demás no lo saben. Tiene un doctorado, pero de pronto él comienza a cuestionarse. ¿Por qué Lutero dice solo la Biblia? ¿Y por qué? ¿Dónde está en la Biblia que solo la Biblia? Y comienza a cuestionar a sus profesores. Y un profesor protestante le dice: vete al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí vas a encontrar una respuesta para tus dudas. Se va al libro de los Apóstoles y se va encontrando a eso. Una jerarquía, una iglesia sin divisiones. Capítulo 2, la Virgen María como la madre de la iglesia, y el libro lo que le ayudó es a consolidar ese pensamiento. Le costó mucho. Él tuvo que perder su trabajo de pastor, de profesor universitario, y problemas con su esposa también. Al fin se atrevió a dar el paso y le ha ido muy bien, porque en el campo católico él ha encontrado como para ser profesor, conferenciante y otras cosas, y él cuenta su experiencia de la confesión. Cuando dijo: bueno, ¿qué es eso de la confesión? Hizo fila en una iglesia y él dice: bueno, aquí como que las pecadoras son las mujeres, porque hay más mujeres aquí haciendo fila, hombres casi no hay haciendo fila para la confesión, se ve que las mujeres son más pecadoras aquí. Y le tocó hacer su confesión y no sabía cómo hacer la confesión, pero tuvo la experiencia del perdón, de la misericordia, de la teología católica acerca del sacramento. Y él, lo que antes él combatía, ahora lo defiende y lo está viviendo también. Y él sobre todo insistió en eso, porque es solo la Biblia. Y le fue planteando este problema a sus grandes profesores universitarios. ¿Cómo es eso? Solo la Biblia. Cuando él iba viendo todo lo que dijeron los padres apostólicos, los santos padres, que ayudan a comprender la Biblia, a interpretar la Biblia como lo presentaron desde un principio los apóstoles. Esto es muy importante. Ahora, hay una cosa curiosa, estimados hermanos. Los hermanos protestantes se han dedicado a combatir algunos aspectos de la Iglesia Católica, pero no caen en la cuenta y no se los dicen que sus reformadores no predicaban eso que ellos están predicando, sino que ellos se han radicalizado, pero los fundadores del protestantismo no dijeron eso. Por ejemplo, ellos no aceptan el bautismo de niños y dicen: el niño ni cuenta se dio, eso no vale el bautismo de niños. Y cuando vamos nosotros, resulta que el fundador del protestantismo, Martín Lutero, que se salió de sacerdote y se casó con una monja, él bautizó a sus 3 niños, porque tuvo 3 niños. Los bautizó, y no solo, Calvino también bautizó a sus hijos. Otro reformador bautizó a sus hijos. Calvino decía: no hay que dejarlos como Adán, desde pequeños hay que bautizarlos, y él los bautizó. Es que él era sacerdote también, así como Martín Lutero era sacerdote. Tenían la tradición católica acerca del bautismo, no iban a ciegas. Así es que Martín Lutero no combatió el bautismo de niños, ni dijo que tenía que ser necesariamente en un río para bautizarse, y bautizó a sus niños, y también enseñó el bautismo de niños. Ahora, por otro lado, cuando nosotros vamos al año 254, Orígenes era un gran biblista de la Iglesia,
uno de los más profundos biblistas, y él dice: la Iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar también a los niños. Eso lo dice en el comentario que hace a la carta a los Romanos en su capítulo 5. Fíjense ustedes cómo la tradición nos ayuda a interpretar la Biblia. Uno de los problemas grandes que tuvieron los reformadores, les recuerdo, los reformadores fueron Martín Lutero, Zwinglio y Calvino, del año 1517 en adelante. Y Zwinglio, por ejemplo, cuando se refería a la Eucaristía, decía que la Eucaristía únicamente era un recuerdo, nada más. Calvino ya no decía que era un simple recuerdo, sino que en la Eucaristía se manifestaba el poder de Jesús. Ahora asústense. Lutero decía que en la Eucaristía estaba la presencia real de Jesús. Pero él usaba una palabra técnica. Ahí estaba la consustanciación, decía él. O sea, en ese momento de la consagración, ahí estaba presente Jesús, pero la hostia y el pan no se convertían en el cuerpo y la sangre de Jesús, sino solo estaba la presencia real de Jesús. Distinto de lo que enseña la Iglesia, que no es consustanciación, sino transustanciación, o sea, que la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí estaba la gran diferencia. Pero Lutero admitía la presencia real, y Lutero siguió siendo sacerdote. Y más tarde buscaron ordenar sacerdotes para los que se habían separado, los protestantes, o sea, el protestante muchas veces va contra el sacerdote, pero su reformador fue un sacerdote y siguió siendo sacerdote, solo que separado de la Iglesia Católica y no obedecía al Papa. Pero él celebraba la misa también y hablaba de la presencia real de Jesús en ese momento. Ahora, él decía, la presencia solo es en el momento de la consagración, después ya no. ¿Y qué autoridad tenía Lutero para decir eso? ¿En qué se basaba? 1500 años en que la Iglesia, con los grandes biblistas de la Iglesia, San Jerónimo, que fue el primero que tradujo la Biblia del hebreo, griego al latín, él explicaba la transustanciación como nosotros. San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Ambrosio, todos ellos. ¿Y quién era Lutero que ahora no? Ahora fíjense que ya no es así. Ahora la hostia y el vino no se convierten en el cuerpo de Cristo, sino un momento nada más la presencia real. Por lo menos habló de la presencia real. Pero el protestante de ahora ni le enseñan eso, y convierte la misa y dice que es una especie de superstición. Pero sus fundadores resulta que no dijeron eso. Por lo menos uno decía recuerdo, decía Zwinglio. Ahora, ¿por qué Lutero no se acordó, no quiso? Por eso dijo solo la Biblia, porque si iba a la tradición, se iba a encontrar con que el año 150 San Justino describe cómo era la misa de ese tiempo. Y dice que al terminar, por medio de los diáconos se mandaban los alimentos eucarísticos a los ausentes, a los presos, a los enfermos. ¿Por qué le mandaban los alimentos eucarísticos? Porque creían en la presencia real de Jesús en la hostia y en el vino. Los protestantes no lo hacen, ellos no creen, pero la Iglesia primitiva sí lo creía. También San Irineo, en su carta contra los herejes, decía: el pan y el vino, al recibir las palabras de Dios, se convierten en Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, los padres apostólicos y santos padres, la tradición de la Iglesia. Entonces, como decía Henry Newman, cuando él comienza a estudiar la historia, no puede seguir siendo protestante.
y tiene que dar ese paso. Y entonces nosotros le damos importancia a lo que llamamos traición. Traición no es tradicionalismo. Traición es todo ese cúmulo que nos dejaron los padres apostólicos, es decir, fueron discípulos de los apóstoles. Los santos padres que vinieron después, que escribieron, que reflejaban lo que habían aprendido de los apóstoles. Eso para nosotros es muy bello. Ahora, miren también otra cosa. Cómo el protestante ataca la veneración a la Virgen María y a toda costa quieren rebajarla para ir contra el católico. Fíjense ustedes, por ejemplo, el fundador del protestantismo, Martín Lutero, en su sermón de Navidad de 1529 dice lo siguiente: María, la Madre de Jesús y Madre de todos nosotros, ya que donde Él está, debemos estar también nosotros. La llama nuestra Madre. Algo más. Dice Martín Lutero, a María nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. O sea, dice, a María nunca podremos alabarla lo suficiente. Y después que Martín Lutero ya se había retirado de la iglesia, a un lado de su púlpito en Wittenberg, siempre dejó un cuadro grande de la Virgen María de la Asunción. La Virgen María de la Asunción, en ese tiempo todavía no se había proclamado el dogma de la Asunción a la Virgen María. Nunca quitó ese cuadro. Y él escribió un libro muy bello sobre el canto de la Virgen María, el Magnificat. Y dice que todos los días rezaba el canto de la Virgen María, el Magnificat, que ustedes encuentran en la Biblia. Entonces vean ustedes estas cosas, pero algo más. En su sermón Concordia, en el volumen 24, página 107, dice Martín Lutero, hablando de la Virgen María, ella con justicia es llamada no solo Madre del hombre, sino también la Madre de Dios. Es cierto que María es la Madre real y verdadera de Dios. O sea, los hermanos protestantes, ¿cómo van a llamar María Madre de Dios? Si es la Biblia la que lo dice. Santa Isabel, cuando queda llena del Espíritu Santo, la Virgen María la llama Madre de mi Señor. Mi Señor en la Biblia quiere decir mi Dios. Así es que la Biblia misma es el Espíritu Santo que está llenando a Isabel. Ella no puede decir barbaridades teológicas en este momento, la llama Madre de mi Señor, y lo mismo dice Lutero. Pero eso como que no se los enseñan o no lo quieren enseñar porque no les conviene, para seguir combatiendo al católico y en esa forma rebajar a la Virgen María. Aquí no habla de adoración a la Virgen María. Martín Lutero era sacerdote, él había aprendido ellas, él sabía que él no adoraba a la Virgen María ni los otros sacerdotes. Él lo sabía muy bien, él era sacerdote. Entonces la llama Madre de Dios. Ahora otra cosa más. Aquí en la Biblia, en San Mateo, capítulo 1 del versículo 24 en adelante dice: cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó por esposa a María, pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Entonces, muchos hermanos protestantes toman eso y dicen, hasta que no, quiere decir que después sí. Por eso María después tuvo otros hijos. Pero el fundador de los protestantes, Martín Lutero, con la Biblia en la mano, leyendo este mismo párrafo, nunca lo interpretó así. Miren lo que dice Martín Lutero. Cristo fue el único hijo de María y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos aquí,
ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos hermanos. Eso lo dice en su sermón del año 1539. Ahí están los documentos. ¿Por qué no se los enseñarán? ¿Por qué no se los enseñarán? Pero ahí están los documentos históricos. Aquí no les puedo decir yo mentiras porque hasta la cita les estoy dando. También muy importante, después de estas cosas, con la Biblia en la mano, Martín Lutero nunca le encontró otros hijos a la Virgen María. Él leyó también la Biblia, lo leyó y nunca le encontró otros hijos. Ahora, fíjense, Calvino, el otro reformador en Francia, Calvino, dice: a partir de Mateo 1:25, el video que fue uno que comenzó a combatir diciendo que la Virgen María había tenido otros hijos, dice así: a partir de Mateo 1:25, el video creó mucha confusión en la iglesia, porque de él dedujo que María había permanecido virgen únicamente hasta el primer nacimiento y que después tuvo otros hijos con su marido. La perpetua virginidad de María fue defendida vigorosamente por Jerónimo. Es suficiente decir que es insensato y falso deducir de estas palabras que sucedió después del nacimiento de Cristo. O sea, Lutero dice después del nacimiento de Cristo, María no tuvo otros hijos. Y es insensato y falso. El fundador del protestantismo es el que les dice, es insensato y falso decir que la Virgen tuvo otros hijos después de haber tenido a Jesús. Y él dice, yo creo que aquí donde dice hermanos de Jesús, dice primos hermanos, porque así se acostumbraba en ese tiempo entre los hebreos. Llamar hermanos a los primos hermanos. Es el fundador del protestantismo, Martín Lutero, y es Calvino quienes aseguran esto. También Zwinglio, el otro reformador, Zwinglio, el que llevó la reforma a Suiza, dice así: el matrimonio con José fue únicamente para que José apareciera como esposo y la protegiera de la ley, pero no tuvo otros hijos. Porque si veían a una mujer sin esposo y con hijo, pues la apedreaban en la calle, según la ley. Entonces, para proteger a María, le pusieron a José. Y eso es lo que dice Zwinglio. Con la Biblia en la mano no le encuentra otros hijos a la Virgen María, porque los protestantes de ahora le encuentran tantos. La Virgen María llevaba iglesia llevaba 1500 años de no encontrarle hijos a la Virgen María con la Biblia en la mano. Ahí estaba San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia del hebreo, griego al latín, y no le encontraron hijos. Y se plantearon el mismo problema. Y a el vídeo que estaba diciendo que tuvo otros hijos, lo llama insensato y falto de conocimiento. Y eso es lo que les diría Lutero a sus compañeros protestantes. Y otra cosa, fíjense ustedes, Lutero nunca combatió las imágenes. Lutero dijo que admitía uso razonado de las imágenes en las casas particulares. En el año 1521 y 1522 condenó a los que destruyeron imágenes en Wittenberg. Los condenó. Eso no se debía hacer. Él decía que no iban a adorar, pero servían de recuerdos de memoria. Hermanos, todo esto de los grandes convertidos nos ayudan a nosotros para decir, sus fundadores con la Biblia en la mano nunca dijeron esto, nunca nos llamaron idólatras por tener imágenes. Entonces, que vayan a documentarse, y el cristiano católico
que esté cada día más convencido, dándole gracias que está en la iglesia que fundó Jesús. Que así sea para todos nosotros. Amén.